Bendecido día tengan todos, qué bueno que estamos aquí nuevamente. Mi nombre es Isasha Marín y este es el podcast Alineando tu Corazón. Hoy es la parte 2. Yo lo llamaría clase número 2, porque esto es más conocimiento teológico sobre los secretos del Apocalipsis. ¿Y por qué es tan importante estudiar el Apocalipsis, conocer los secretos del reino de Dios? Yo, por lo menos, quiero irme a vivir la eternidad con Papá Dios, así que para algo Él nos dejó unas parábolas. Hay dos tipos de parábolas. La que nos dejan enseñanza moral. Esas son fáciles de entender, como que tienes que perdonar 70 veces 7, pues uno entiende rápido lo que el Señor quiere decirte ahí. Pero hay otras que Él habla con un lenguaje oculto, un lenguaje figurativo, que hay que como que esculcar un poquito más la misma palabra de Dios para entender qué es lo que Jesús nos quiere traer. Porque es bien importante que si vamos a tomar un examen aquí en lo terrenal, estás en la escuela, en la universidad y tienes que tomar un examen. ¿Tú estudias antes del examen o después del examen? ¿Verdad? Obvio, antes. Pues así mismo yo veo el reino de Dios. Jesús nos dejó la entrada, cómo es que vamos a entrar, cómo es que vamos a entender qué es lo que tenemos que luchar, que perseverar en una Biblia. Tenemos un evangelio, tenemos sus parábolas, pero solamente sus discípulos lograron entender todos los significados porque estaban con Él todo el tiempo y le preguntaban, mira, no entiendo, explícanos. Pues así mismo vamos a hacer nosotros. Nuestro examen no sabemos cuándo nos toca a partir de aquí, pero tenemos que prepararnos desde ahora para cuando llegue ese examen, pasemos ahí directo con calificación A, directo a vivir con nuestro Padre eterno. Así que hoy vamos a comenzar con la parábola del sembrador, y te voy a decir por qué. En Marcos 4:13 hace referencia de que esta es la primera parábola que tenemos que conocer, porque si no conocemos esta, no vamos a entender las demás. Así que hasta en eso Jesús fue bien enfático. Nos dio un punto de partida. La primera parábola que tenemos que entender es la parábola del sembrador. Y vamos a ir directo a Mateo 13. Mateo 13, aquí dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Aquí en lo que leímos, el punto principal es la semilla y 4 tipos de campos. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús con eso? ¿Qué significará que vino un sembrador y tiró semilla, pero que hubo 4 campos diferentes que no permitieron que esa semilla creciera, solamente uno de ellos? Y cuando vamos a buscar terrenalmente, porque recuerden, Romanos 1:20 explica que Jesús utiliza lo visible, lo que conocemos, para entender lo espiritual. Pues, ¿qué quiere decir una semilla? Cuando pensamos en una semilla, pensamos en algo que es un origen, es un potencial crecimiento, lo que tiene esa semilla. Es fuente de la vida. También transmite características. Esa semilla, si es de aguacate, va a dar frutos de aguacate. Si es una semilla de plátanos, pues va a dar frutos de plátano. Que de acuerdo a su papá, es el fruto que va a dar esa semilla, si lo vemos terrenalmente.
Pero esa semilla, si yo la tengo en mi mano, no va a pasar nunca nada. Esa semilla necesita un campo, necesita tierra fértil, necesita que sea sembrada. Que la persona coja la semilla y la coloque dentro de la tierra. Y ahí es que va a comenzar un proceso de crecimiento. Entonces, cuando leemos la Biblia, una de las partes que menciona cuando se reúne con Nicodemo. Nicodemo era un líder religioso que quiso una reunión con Jesús. Y Jesús tuvo esa reunión con él. Y cuando él le hablaba, Jesús le hablaba, Nicodemo no entendía porque lo estaba viendo físicamente y Jesús estaba hablando espiritualmente. Y una de las cosas que leemos en Juan 3, del 3 al 4, es que Jesús le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Una semilla nace, es algo, tú sabes, vamos a ir buscándole similitud de lo que Dios nos quiere decir. Así que es bien importante esa semilla y es bien importante tener el campo correcto para que nazca algo. ¿Pero qué es ese algo? Vamos a verlo. Ahora vamos a buscar Lucas 8 al 11. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ahora estamos haciendo un empate, tú sabes, estamos conectando. Ok, hay un sembrador, tiró la semilla, pero hay 4 campos diferentes, a los cuales 3 no germinó, no creció, no dio fruto esa semilla, y 1 sí. Pero ahora entonces tenemos que entender qué es el campo, a qué se refiere Jesús. Con ese campo ya sabemos que la semilla es la palabra de Dios, que el sembrador, que es Jesús, el pastor, el líder religioso, que tiene la semilla, tiene la palabra de Dios, y el campo. ¿Cuál es ese sitio que necesitamos llevar esa palabra de Dios? Si eres nuevo por aquí, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido que pueda fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Si este video te aporta valor, no olvides darle like y estarás ayudando a compartir la palabra de Dios. Y si sientes el deseo de que oremos por ti, escríbenos en los comentarios tu nombre y tu petición de oración. Mateo 13:19 explica que lo que fue sembrado en su corazón, o sea, que entonces el campo fértil, el terreno donde va a caer la semilla de Dios, la palabra de Dios, es nuestro corazón. Pero también en Primera de Corintios, te lo voy a buscar aquí, 3:9, mira lo que dice. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. También, ¿dónde podemos recibir palabra de Dios? Si somos edificio de Dios, el templo, la iglesia donde nos congregamos, tiene también palabra de Dios para llevarlo a los campos, que hay que tener un campo fértil. Pero la parábola no se queda ahí. Si fuera así de fácil, Jesús nos lo explicaría en 4 campos. Ahora vamos a ver qué tipo de corazón yo necesito tener para entrar al reino de los cielos. Porque hay 4 campos, de los cuales solamente uno es el que da fruto. Así que nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios que queremos, que amamos a Dios, que anhelamos estar en el reino de los cielos, tenemos que entender y no caer en la trampa del enemigo. Así que vamos a leerlo rapidito. Y este es mi resumen de Mateo 13, 18 al 23, donde Jesús explica que Jesús es el sembrador, la semilla es la palabra de Dios, que ya le expliqué los versículos, el campo significa el corazón de la persona y el templo, la iglesia,
pero que hay un camino que se llama así camino, donde las aves se la comieron. Eso significa que oye la palabra y no la entiende. Pedregales. Eso significa que no tenía profundidad. Oye la palabra con gozo. En aflicciones o persecución tropieza, deja de creer en ella. Espinos. Crecieron y la ahogaron. ¿Qué significa eso? Que reciben la palabra de Dios, pero el afán y las riquezas lo desvían. Su corazón se va para la riqueza, el afán, el trabajo, esto, lo otro, y no busca tener una prioridad en la palabra de Dios. Pero como les dije, de los 4 campos, solamente hay un campo excelente, el que Dios quiere, la buena tierra. Dio fruto al 100, 70 y 30 por 1. Oye, entiende y da fruto. La semilla llega al corazón, va creciendo, entiende y da fruto, que la lleva a otras personas también. Ahora entendemos por qué Jesús le decía a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que morir a tus falsas doctrinas, a las creencias que tienen, porque en vez de interpretar correctamente el Torah, la palabra de Dios en ese entonces, crearon doctrinas y desviaron lo que realmente el Señor quería llevar a través de su palabra. Tienes que morir a eso. Tienes que recibir la nueva semilla, las palabras que yo, Jesús, estoy trayendo y enseñando ahora en los templos. Y vas a nacer de nuevo. Vas a comenzar el camino correcto. Tienes que tener un corazón, un campo fértil. Tienes que tener un campo bueno y recto, dispuesto a recibir esa palabra, a crecer, porque no te puedes quedar estancado. Tienes que seguir recibiendo palabra, leyendo, escuchando el podcast, pero tienes que crecer y vas a dar fruto. Y cuando tú busques Gálatas 5, 22 y 23, dice que los frutos del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. O sea que tú vas a comenzar a ver un nuevo cambio en ti. Tú no puedes ser el mismo de ayer y pasar los años y seguir igual, porque la palabra es cortante como una espada. La palabra te va a guiar a la corrección que Dios requiere en cada uno de nosotros. Yo he pasado 1000 quebrantos y me ha dolido, pero eso también nos hace crecer espiritualmente, y cuando tú vences un pecado, de verdad que tú te sientes bien. Y no solamente por ti, sino porque cada vez te acercas más al Señor. Así que una de las cosas que la enseñanza de hoy nos trae, que para comenzar a entender esos secretos del Apocalipsis, yo necesito tener un corazón dispuesto a aprender, un corazón dispuesto a estos versículos que yo te dije, volverlos a anotar. Yo siempre se los dejo en los comentarios, y buscarlos y estudiarlos y seguir escudriñando la palabra de Dios, porque créeme, cuando Dios vea ese empeño, esa dedicación, ese deseo de conocer más de Él, Él nos va a abrir esos ojos espirituales, y cada vez más y más vamos a entender las promesas que Él nos dejó, esas profecías. Así que yo te invito a que sigas compartiendo este podcast, para que sigas conectado día a día y que juntos podamos crecer en la palabra de Dios. Te bendigo mucho, gracias por escucharlo hasta aquí, y vamos a orar para comenzar un día poderoso. Amadísimo Padre, te damos todo el honor y toda la gloria. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes un propósito con esta serie de los secretos del Apocalipsis. Entregamos nuestro corazón en tus manos, Señor. No queremos seguir vagando en lo mismo. Queremos crecer espiritualmente. Ya no queremos la leche, Señor. Queremos seguir comiendo comida sólida. Y referente a lo que es la semilla, Señor, esa palabra que recibamos cada vez que te busquemos, que llegue a crecer y que llegue a dar fruto, Señor. Toca nuestros corazones, Señor. Límpianos de todo mal, límpianos de toda falsa doctrina y encamínanos, Señor, a tu verdad,
y que seas tú, Jesús, siempre guiándonos tú y tu palabra. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo hasta aquí. Te veo el lunes con el favor de Dios. Bye.